Hola, muy buenas amigos de Reto Power BI. Hoy vamos a ver un tema muy interesante y que acaba de salir. Es el de grupos de cálculo en Power BI Desktop. Dicha introducción, empezamos. ¿Qué son los grupos de cálculo? En resumido, es una manera sencilla de reducir el número de medidas. Imagínate que quieres realizar una tabla como esta. Y tienes varias medidas. En mi caso tengo total llamadas y promedio duración llamadas. Y para cada una de estas medidas queremos saber cómo se comportan total llamadas en el mes del año actual, el mes pero del mismo periodo del año anterior, el year to date del año actual y el year to date del año anterior. Y esto lo necesito para muchas medidas. Yo he puesto 2 medidas, pero podría tener 5, 6, 7 medidas. Con el método tradicional tenemos que calcular ahora en total llamadas 4 medidas. Total mes en actual, total mes en anterior, total year to date en actual, total llamadas year to date en anterior. Gracias a los grupos de cálculo podemos automatizar estas tareas. Es decir, si calculamos un patrón repetitivo, como por ejemplo puede ser el mes actual o el mes anterior, simplemente añadiendo la medida al grupo de cálculo, ya tendremos de total llamadas todos los cálculos que queramos. De promedio duración llamadas, todos los cálculos que queramos. Esto lo hacemos con estas fórmulas dadas. Por ejemplo, el mes actual es un cálculo del selected measure, que son las medidas, como por ejemplo total llamadas, y a continuación el patrón repetitivo, como puede ser el mes del año actual. Lo mismo para el mes del año anterior y los year to dates. Para aplicar grupos de cálculo en Power BI Desktop, abrimos una base de datos ya creada. En mi caso, he abierto la base de datos de llamadas y ya tengo unas medidas creadas, la tabla calendario y mi base de datos de llamadas. Como actualmente en los grupos de cálculo en Power BI Desktop es una versión preliminar, tenemos que activarlo. Para ello vamos a Archivo, Opciones y Configuración y hacemos clic en Opciones. Ahora se abrirá el menú de opciones. Cuando se haya abierto, hacemos clic en Características de versión preliminar. Y finalmente seleccionamos la opción de Creación de grupos de cálculo y Explorador de modelos. Finalmente hacemos clic en Aceptar. A calcular los grupos de cálculo voy a la vista del modelo. Y como podéis ver, nos aparece el botón de Grupo de cálculo. Hago clic en él. Nos avisará que se desaconsejarán las medidas implícitas. Hago clic en Sí. Y Power BI Desktop me abre una sección de datos, modelo, donde ya puedo empezar a calcular mis elementos de cálculo. Mi primer grupo de cálculo, aquí ya los tengo todos creados, va a ser el de mes año actual. Simplemente me voy a elementos de cálculo, elemento de cálculo, y aquí escribo la fórmula que quiera. Es un cálculo de selected measure, esto siempre será así, y el patrón repetitivo. En mi caso, en la tabla calendario tengo una columna del año actual, con lo cual, para calcular el mes año actual, quiero que el calendario se filtre por año actual. Hago clic en Intro. Ya he creado mi primer grupo de cálculo. Ahora iré a crear el segundo, que será el mes año anterior. A ello hago clic con el botón derecho y hago clic en Nuevo elemento de cálculo. Escribo la fórmula correspondiente. Finalmente hago lo mismo para el year to date, año actual. Y la última medida, que será el year to date, pero del año anterior.
Haciendo clic en elementos de cálculo puedo ordenarlos, de manera que cuando haga una tabla me saldrá en el orden que lo pongo aquí. Con los grupos de cálculo ya creados, puedo ir a la vista del informe, crearme una matriz, añadir el grupo de cálculo que me he creado, aquí lo tenemos, cambiarle el nombre, como por ejemplo poner el nombre de periodo, y añadir las medidas que quiera. Puedo añadir, por ejemplo, el total de llamadas, promedio tiempo de espera y promedio duración de llamadas. Como veis, no me ha hecho falta calcular todos los periodos para cada una de mis medidas, sino que simplemente, gracias a los grupos de cálculo, simplemente he añadido el periodo que tengo en el grupo de cálculo y finalmente he añadido las medidas que me han interesado. Anteriormente ya existían los grupos de cálculo en Power BI, pero teníamos que abrir Tabular Editor. Con esta nueva actualización ya se ha integrado los grupos de cálculo en Power BI Desktop. Simplemente entienden muy bien qué son los grupos de cálculo, entienden muy bien cuándo y cómo los puedes aplicar y te ahorrarás mucho tiempo. Si te ha gustado esta lección, suscríbete, dale like y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, adiós.